Permítanme brevemente decir lo siguiente. Miren, que dije que iba a hablar un poquito sobre el asunto de los fondos de pensiones. Cuando a principios de este año se produjo una apreciación del peso dominicano, las administradoras de fondos de pensiones tuvieron que hacer una conversión de las inversiones que tienen en dólares a pesos. ¿Por qué? Porque la ley manda a que los fondos de pensiones tienen que ser auditados en pesos dominicanos, en moneda nacional. Pero las administradoras de fondos de pensiones tienen alrededor de un 25%, o tenían en ese momento alrededor de un 25% de los fondos de pensiones invertidos en moneda extranjera. Cuando se va a hacer la conversión, entonces, dependiendo de cómo esté devaluándose o apreciándose el peso dominicano, pues entonces esa conversión puede ser a más o a menos. Como el peso dominicano se apreció en alrededor de un 4% en ese momento, cuando se hizo la conversión de ese 25% de inversión en dólares hacia pesos, entonces ese dinero dio menos pesos de lo que debió dar, y por eso hubo una reducción del patrimonio de los fondos de pensiones en alrededor de 8.500 millones de pesos. Un grupo de personas sometió entonces ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso a los fines de que la administradora del fondo de pensiones tuvieran que devolver ese dinero. Entonces, el Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia recientemente donde ordena a las AFP devolver esos 8.500 millones de pesos que fueron reducidos por la conversión. No fue que las AFP cogieron el dinero, sino que cuando hicieron la conversión de dólares a pesos resultó en menos dinero, en menos de lo que se esperaba. El punto es, señores, que ahora dice la Superintendencia de Pensiones, que es una institución del Estado, que es la reguladora de los fondos de pensiones del Estado dominicano, no es un organismo colegiado de que participación del sector privado, no. La Superintendencia de Pensiones es del Estado, la administra el Estado dominicano, con autonomía, porque es una superintendencia, pero la administra el Estado dominicano. Y dice que va a apelar esa sentencia. Por suerte las AFP parece que no van a hacer nada, porque las AFP pudieran hacer algo distinto, que eso es lo que voy a mencionar ahora. Y dicen algunos abogados constitucionalistas, interesados o no, pero tomando como base argumentos legales, que esa sentencia es inconstitucional. Ahora, independientemente de que sea constitucional o inconstitucional, independientemente de todo eso, y de que la apele o no la apele la Superintendencia de Pensiones, de todas maneras a los que tenemos o estamos cotizando en los fondos de pensiones, no nos podemos hacer ilusiones con que ese dinero se va a acreditar, porque es prácticamente imposible que se acredite, aun cuando hay una sentencia, porque las sentencias son apelables y eso puede llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia. O sea que eso entonces se queda en el proceso, es más bulto que realidad. Pero también ocurre lo otro: si las administradoras de fondos de pensiones que tienen todavía inversión en dólares, alrededor de un 23%. A principio de este año era un 25%, ahora están en un 23% más o menos. De los fondos de pensiones que están en 799 mil millones. Pues de esos 799 mil millones, un 23% está invertido en dólares. Ahora, si las administradoras de fondos de pensiones, cuando hacen la conversión de ese dinero de dólares a pesos, si hay una apreciación del peso, no pueden aplicar esa apreciación del peso, por lo tanto no pueden hacer la reducción por la variación que tuvo la moneda frente al dólar. Tampoco entonces pueden hacer la acreditación cuando ocurre lo contrario, que es lo que generalmente ocurre, que es cuando el dólar se cotiza más alto frente al peso, cuando el peso se devalúa y se hace la conversión de dólares a peso, entonces hay una ganancia para los fondos de pensiones. Una ganancia que la hubo en el 2020, que la hubo en el 2019, en el 2018 y en todos los años anteriores, porque el promedio de devaluación del peso dominicano frente al dólar en los últimos 8 años es de alrededor de un 3% anual. E incluso en el 2020 la devaluación fue de un 9.2% anual en ese año. Quiere decir que cuando las AFP hicieron la conversión de esa inversión en dólares a pesos en el 2020, hubo una ganancia para los fondos de pensiones al convertirlo a pesos, porque esos dólares dieron más pesos porque el peso se había devaluado. Si ahora no se puede hacer la acreditación hacia la baja cuando el peso se aprecia,
las AFP bien pueden entonces ir también al Tribunal Constitucional a decirle al Tribunal Constitucional, mira, yo estoy poniendo un recurso aquí para yo quedarme con los pesos que se produzcan de diferencia positiva cuando haya devaluación y yo haga la conversión de dólares a pesos. Y entonces el dinero que yo le acredité al patrimonio del fondo de pensión de forma positiva cuando hubo devaluación del peso e hice la conversión, yo en vez de acreditarse a los fondos de pensiones me voy a quedar con ellos. Y entonces el Tribunal Superior Administrativo tendría que emitir una sentencia favoreciéndola. ¿Por qué? Porque es el mismo recurso. Es el mismo argumento. Si cuando el peso se aprecia y yo convierto dólares a pesos, no puedo hacer el descuento. Entonces, cuando el peso se devalúe y yo haga la conversión de dólares a pesos, tampoco puedo hacer la acreditación. Entonces, por eso yo dije, ojalá que las AFP no se antojen de llevar un recurso también al Tribunal Superior Administrativo. No apelar la sentencia, sino decir, ok, yo la cojo la sentencia. Pero también déjame entonces someter un recurso para que tú emitas una sentencia similar, pero a la inversa. Que lo pueden con hacer. Relación a la acreditación del año 2020 que lo y a la acreditación del 2019 y 2018, que lo pueden hacer. Que lo pueden hacer, claro. Entonces, por eso, lo ideal es que haya un recurso de apelación y que simplemente se anule la sentencia. Porque si no se anula la sentencia y se cumple, vamos a decir que se cumpla. Pero también entonces hay que cumplir la acreditación a la inversa. Entonces, no, mira, yo le acredité en el año 2020, qué sé yo, 10,000, 15,000 millones de pesos a los fondos de pensiones por la conversión a dólares. De dólares a pesos. Entonces a ese dinero yo también lo voy a descontar ahora para quedarme con ellos en el bolsillo, porque ese dinero es mío, porque ese dinero ni es del patrimonio, ni tampoco es del Estado, y como tampoco puede quedarse como dólares porque hay que convertirlo a pesos, entonces lo que sobra es mío. Es como cuando tú haces un cierre de caja. Le deja el camino legal abierto igualito. Entonces por eso igualito. Es que hay que tener cuidado cuando se emiten sentencias de esa naturaleza, que a veces están amparadas o en el desconocimiento o en el interés mediático de sonar. Lo ideal es que sea apelada la sentencia y que luego entonces esa sentencia quede en nulidad, porque ciertamente es inaplicable. Pero posiblemente las personas que me están escuchando dicen, no, eso es Esteban que está defendiendo los fondos de pensiones. No, yo no estoy defendiendo a la administradora del fondo de pensiones, porque de todas maneras yo me beneficio si hacen esa acreditación. Ahora me perjudico si luego entonces cuando haya que hacer una acreditación real por la conversión de dólares a pesos cuando el peso se devalúe, entonces no me la van a hacer, porque lo que va viene una cosa para un lado y otra cosa para otro lado. Así que no nos hagamos ilusiones y esperemos entonces que cuando se haga la apelación correspondiente esa sentencia quede nula y que sigamos entonces el curso de lo que estamos siguiendo actualmente en cuanto a la administración de los fondos de pensiones, a los fines de tener una pensión mínimamente digna de aquí a cuando tengamos 30 años de cotización. Tenemos que ir a pausa, Francia.